Y iniciamos con el llamado gótico flamenco. Flandes es la región norte de Europa, es una región muy desarrollada a nivel económico. Entonces, cuando hablamos de gótico flamenco, estamos hablando de una etapa tardía del gótico que se intercala con el Renacimiento. Entonces tenemos, digamos, una estética, una manera de pintar, una manera de hacer escultura más cercana al gótico, pero en los temas es más cercano al Renacimiento. Ya para esta etapa, pues ya se puede percibir también en las obras, pues las reformas protestantes. ¿Y por qué? Porque en el norte de Europa es donde hay más protestantes. Entonces hay una cierta manera o cierto grado, digamos, de libertad de tratamiento temático. O sea, hay unos temas que se pueden tratar de manera más libre que en el sur. El sur sería Italia y los países cercanos, ahí, la zona sur de Francia y España. España, Portugal son completamente católicos en este punto. Ahí protestantes pues no tuvieron mucho, ¿cómo se dice? No tuvieron mucha incidencia. Sí entraron, sí llegaron, especialmente en siglos posteriores, pero no tuvieron la incidencia en este momento como si lo tuvieron en el norte de Europa. Entonces, vamos a ir acá, ese es lo que les mencionaba el mapa. Esto es Flandes. Y bueno, Flandes es básicamente esto que ven por acá, no solamente los naranjas, sino también esta parte. En la actualidad es donde veríamos en el mapa Holanda. Si se fijaron en el mundial o en torneos de fútbol, ya no dicen Holanda, dicen Países Bajos. Entonces, los Países Bajos están acá y es justamente la región donde estaba Flandes, que es Flandes y Valonia, son los dos lugares de interés en esta región. Entonces, acá es donde lo que encontramos es una producción artística bastante detallada, muy avanzada en algunos casos, como este, por ejemplo, de Roger van der Weyden. Y en esta lo que quiero mostrarles con esta imagen es el grado de detalle que tenían los artistas de esta región. No solamente el detalle de la anatomía, sino el detalle de la ropa. Y por cierto, la ropa está, vemos como condicionada a la región, es decir, que vemos acá ropa que pareciera griega, pero también otra de la época. O sea, es como identificarse con la época en la que está viviendo el artista. Bueno, ¿quiénes tenemos aquí? María, la Madre de Jesús, que está sufriendo por ahí un desmayo. Hay huesos, una calavera. La calavera, siempre recuerden cuando veo una calavera en el contexto religioso, sí significa muerte, pero no pensemos la muerte como tal, o sea, decir solo muerte, sino que hay una frase que se asocia a esas calaveras y es, en latín se dice memento mori, en español sería recuerda que morirás. Eso es lo que significa cuando vean una calavera. O sea, nos está diciendo, acuérdense que ustedes van a morir. Eso. ¿Y para qué es esa frase? Para que pues rectifiquemos los aspectos malos que estemos realizando. Si en un contexto religioso ustedes ven esto, significa recuerda que morirás. Digo eso porque yo he escuchado por ahí algunas interpretaciones que hacen de este tipo de arte personas no católicas y pues dicen que es la muerte, que es el diablo, que no sé qué. No, es una reflexión que nos dice acerca de la fugacidad de la vida, de lo corta que es la vida. Y manda a reflexionar, porque dice, recuerda que morirás, memento mori. Eso significa esto. Luego, pues María, Juan, el evangelista. Luego tenemos no es Nicodemo, es se me escapa el que le cedió el sepulcro. Tenemos María de Magdalo, María, la esposa de Cleofas, María, la hermana de Lázaro. Es decir, hay diferentes pues, personajes representados acá. Si se fijan en lo minucioso del detalle, es porque muchos de estos son retratos. Casi que la totalidad, bueno, lo que me da más énfasis son retratos. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí?
Los que colocaban acá es a los que se les denomina donantes. ¿Y quién es un donante? Pues la persona que paga por la obra. Y entonces él gana el derecho de aparecer también en las obras. A veces son obispos, a veces son mecenas. Los mecenas, acuérdense que son esos patrocinadores de los artistas. Bien, vamos a avanzar. Solamente para que vean lo del detalle. Vean la textura de la ropa y el cabello. Las lágrimas, todo está hecho como muy a detalle. Las obras son un poco grandes, no son pequeñas. Esta no tengo el dato exactamente, pero no eran más grandes que 1 metro por 80. Digamos 1 metro por 80 era como el promedio. Bien, este es un políptico y en el políptico lo que tenemos es una obra hecha en varias porciones. Si ustedes se fijan acá, ahí dice cerrado y aquí dice abierto. Entonces, porque estos se abrían y se cerraban según la necesidad. Tienen un sistema de bisagras y había tanto pinturas en el exterior como pinturas en el interior. Acá lo que muestra es el buen Dios, que es el Dios Padre, Cristo, María, y tenemos por acá Adán, Eva, coros, coros litúrgicos, y de este otro lado, pues llegando las iglesias de diferentes partes del mundo, cada una pues con características propias, digamos, los católicos, católicos, perdón, católicos romanos, los ortodoxos, también tenemos de este lado a las órdenes mendicantes, caballeros templarios y así otros más. Es decir, todos están llegando a rendir homenaje al llamado Cordero Místico, que es el que está en la parte central en el panel central de toda la composición. Ahí vemos, cada uno pues son los diferentes ritos cristianos. En la actualidad, dentro del catolicismo hay como 5 ritos diferentes. Eso significa pues que hay una variedad según la región cultural. Nosotros la que conocemos más es el católico romano, es esa variante, pero acuérdense que está la ortodoxa, la copta y así otras más. O sea, están como condicionadas a las regiones culturales a las que pertenecen. Entonces eso ya existía desde esta época y eso es lo que nos representan por acá. Hay una imagen del Espíritu Santo representada en una paloma. Para esta fecha esa iconografía ya está bien cimentada y pues todos rendiendo la adoración al Cordero. Bien, a nivel compositivo, ¿cómo está construida? Y bueno, y toda la composición completa es esto, ¿verdad? Todo eso. Pero este es el panel central. Sobre los detalles, como les decía, pues son bastante grandes. El trabajo es bastante, ¿qué sería? Detallado, pues el trabajo de los artistas para conseguir pues la anatomía. Este es Jan van Eyck o Jan van Eyck. El van, acuérdense, lleva una F por ahí. Bueno, aparte de la delicadeza de la anatomía, pues también la textura del material del turbante que lleva. Este es el canciller Rolling, también del mismo autor, de Jan van Eyck. La Virgen del Canciller Rolling se llama, y él es como que está en oración y de repente de manera mística pues aparece la Virgen María con el niño Jesús y él observa, contempla la coronación de ella como reina del cielo, que es un pequeño mensajero, un ángel acá, que le va a colocar la corona y tenemos al niño Jesús acá. No pareciera tan pequeño para el tamaño, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto antes, que sostiene una cruz. Y al fondo, pues un paisaje con bastante profundidad. Aquí hay trabajo de perspectiva, hay un punto focal, hay líneas de fuga, todo está condicionado por la arquitectura, tanto del piso como de la construcción. ¿Ven? Todo nos dirige hacia ese punto
focal, perdón, de fuga. El punto focal es mucho más amplio. Es esta parte de acá. Ahí tenemos a detalle. Y el trabajo como muy minucioso de la ciudad, si se fijan por ahí. Ahí atrás. Como les digo, en esta región se trabajaba bastante a detalle, al menos estos pintores, los hermanos Van Dyck, sí trabajaban bastante a detalle y los formatos eran grandes. Tenemos este otro, la Virgen del Canónigo Van der Pijl, también de Jan van Eyck, y pues igual aparecen de manera mística y está en medio de ellos mientras les rinden homenaje. Estos eh, son cargos eclesiásticos, eso es un canónigo, es un cargo eclesiástico. Este lleva como una lámpara y este otro pues tiene algunos elementos de uso de él. Aquí hay un caballero también que le está como mostrando, o sea, le está diciendo acerca de él y está descubriéndose la cabeza que va a saludar. Igual, vean el niño parece un adulto chiquito del rostro, y luego lo demás detalle. Mucho detalle. En esta región le ponían bastante énfasis a los detalles, todo se veía como muy natural. Vean las ventanas, los vitrales allá al fondo, las esculturas de la moldura tallada, igual el traje, que pareciera que efectivamente todo está como cosido o bordado en el traje, la alfombra igual, o sea, todo hasta el más mínimo detalle, igual en este caso el traje. Ven mucho detalle en cuanto a la joyería, igual la cruz, y acá en el traje militar de este soldado. Estos son retratos, les recuerdo, ¿verdad? Vean que son como bien detallados. Son donantes, o sea, hay gente que pagaba por la obra y ganaba el derecho pues, de estar en ella. Bien, este es el llamado matrimonio Arnolfini. Esta es una obra relativamente pequeña. Si ustedes han trabajado ya el formato de 80 por 60, pues ya tienen idea del tamaño, ¿verdad? Digamos, es relativamente pequeña porque tampoco es que sea eh, tan pequeño el espacio de trabajo. Pero igual, siempre hay mucha minuciosidad en el trabajo detallado de los trajes, la anatomía, los vitrales, vean, la luz, elementos por ahí simbólicos, unas sandalias. De esa obra se habla bastante, o sea, hay muchas historias por ahí que estaba embarazada, que ella falleció en los pocos días del matrimonio. Pues hay bastantes historias alrededor de ella. Una de las cosas que se valoran bastante en esta pintura es el espejo que está en el fondo, por varias razones. Una de esas es lo minucioso, repito, del trabajo, el detalle. De hecho, es un espejo como un poco convexo y entonces refleja la luz de manera curva. Entonces vemos ahí esa curvatura en la ventana y en los bordes especialmente de la imagen que refleja. Pero la otra característica interesante es que nos pone a nosotros como partícipes de la obra. Nosotros nos convertimos en esas dos personas que están parados enfrente de ellos. Ellos están aquí enfrente, pero nosotros estamos parados enfrente de ellos, personificados en estos que están acá. O sea, nosotros estamos reflejados en la obra y nos vemos de esta forma. Eso es algo novedoso, no es algo que se hubiera hecho así como tan fácil, porque implica el romper con una barrera, que es la barrera de la obra y del espectador. Yo veo la obra, pero estoy afuera de la obra. O sea, yo no estoy dentro de la obra, yo la veo desde afuera. Pero en este caso, a mí me puso adentro, porque yo que estoy parado enfrente, yo debería verme entonces reflejado en esos personajes que están ahí.
Entonces eso es lo que vuelve interesante esta obra. Luego, bueno, ahí está. Estas obras son de Bruegel. Vean, las obras de Bruegel son pequeñas, no son tan grandes. Hay, por ejemplo, de 30 por 50, hay también de 40 por 60. O sea, son obras un poco más pequeñas, quizá un cuarto de Leyer, si lo pudiéramos valorar, y sin embargo llevan mucho detalle. De las bueno, de las obras que he tenido oportunidad de ver en museos, pues estas son unas de ellas. No esta en particular, sino otras del mismo autor de Bruegel, llamado El Viejo. Y pues ya cuando uno se acerca, ve esa calidad de detalle y piensa, bueno, ¿con qué tipo de pincel lo hacían? Porque hay mucho detalle. Y lo que pasaba dentro de los talleres que ellos tenían es que usaban también lupas en muchos casos. O sea, unos lentes que les permitían aumentar la imagen y de esa manera trabajar un poquito más el detalle. Bien, el tema es el matrimonio paisano. Es un matrimonio en las zonas rurales. Bruegel es uno de los pintores que le gustan los temas cotidianos, pero no de la élite, no de la aristocracia, sino del pueblo. Entonces acá nos muestra un matrimonio en donde pues están repartiendo vino por ahí. Vemos un niño que está ahí hasta chupándose los dedos luego de la comida, van repartiendo algún tipo de sopa o algo por ahí. Hay gente que está pidiendo más, otros están tocando música y pues ahí se ve el tumulto de gente, ¿verdad? Como en las fiestas que observamos. Esta es pues una de las obras representativas de Bruegel. Las de Bruegel se caracterizan por ese gentío, hay mucha gente con ellas. Bueno, buenas tardes por ahí, que van saludando. Por cierto, esta tiene una composición también, si le dividiéramos en cuadrantes, vamos a encontrar que la composición es horizontal. Eso significa que aunque tenemos unas líneas verticales que nos dan equilibrio, son estas de acá, las líneas en general de la composición se mueve en los cuadrantes medios, o más bien en la parte media de los cuadrantes. Pero hay una línea de movimiento acá. ¿Se fijaron? Vean cómo se va la fuga hacia allá. Eso significa que hay una línea de movimiento, aunque no veamos pues todas las líneas de fuga. Aquí tenemos una que podríamos sacar de la banca y otra también acá en este espaldar. Y nos llevarían pues a un punto seguramente fuera de la obra. Otra más, juego de niños, pues esto nos representa casi como que un domingo con muchos juegos, ¿verdad? Muchos niños por ahí jugando. Hay una fuga muy marcada. Acuérdense que pues para inicios del Renacimiento, cuando se va dejando el gótico, es cuando aparece allá en Florencia Brunelleschi con el análisis de los puntos de fuga y las líneas de fuga. A partir de ahí, los artistas comenzaron a replicar. Esta es una bastante forzada, casi que manierista, por la manera como se fuga, así de manera bastante fuerte, digámoslo así, hacia el fondo. Luego tenemos una cantidad pues grande de juegos infantiles por ahí, rondas, estas otras como luchas, estas otras, bueno, en mi época hasta le decían, bueno, una canción que hablaba de cántaros, cantarito de agua, algo así creo que decía. Esto llevar a los niños así, los aros, estos otros jugando pues con algo en el suelo, estos otros igual, haciendo como lucha, el que nosotros le decimos saltaburro acá en nuestro país, y así pues una cantidad bastante amplia de juegos. En estas obras, aunque sí percibimos acá perspectiva, vemos líneas de fuga, un punto de fuga, una línea de horizonte que está bien alta, está más o menos por acá, por eso es que todo lo vemos desde arriba, porque el artista nos colocó muy altos a nosotros. Es un tanto difícil encontrar un punto focal que digamos, mire, todos parecen interesantes y el ojo se mueve de un lugar a otro cuando lo ve, pero aquí hay casi como un círculo vacío, de vacío, y entonces el punto focal lo ubicamos acá. Eso es lo que teníamos como más claridad y más énfasis en la obra.
Todo lo demás está condicionado según esta escena de acá. Pero pues, si me dice, mira, es difícil, sí. Con Bruegel es un poco complicado cómo encontrar eso cuando las panorámicas son amplias. Bien, ¿hay preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Samuel? Ya que menciona ese tema, licenciado, en cuanto a temas, por ejemplo, de evaluar una obra, ¿usted consideraría, por ejemplo, si tuviera un estudiante, por ejemplo, y hace una obra como esta, considera que eso, digamos, lo vuelve una mala obra, que no haya un punto focal claro? Porque, por ejemplo, ya que, bueno, veo que que va a seguir con el Bosco, entiendo que él también tiene hay también cuadros en los que no hay como un punto claro, ¿verdad? En este caso, digamos, ¿este es un tipo de obra en particular o considera usted que sí hace que pierda bastante valor el hecho de que no haya un punto focal? No, el punto focal es un componente importante dentro de la obra, pero no es determinante para entender al 100% las obras. Hay algunas que tienen varios puntos de interés y pues no, si alguien lo hace, me lo presenta como obra, yo sí le diría, bueno, ¿y qué pasó con el punto focal? Realmente hay un punto focal acá, que es como les decía, está por aquí, pero la obra está bien saturada, está bien cargada. Sin embargo, se valoraría como algo válido si, oigan bien, si la intención es esa. ¿Cómo veo la intención? Digo, porque estamos hablando de estudiantes. Yo digo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta que me traen? Entonces me traen un boceto y en el boceto aparece menos gente y luego la obra va, la presenta terminada y hay un montón de gente, hay 3 veces más gente. Bueno, ¿qué pasó aquí? Ah, es que me entusiasmé y comencé a agregar más. Y entonces, ¿de dónde fue el punto focal? Bueno, por aquí quizás. O sea, ahí se está inventando. Entonces, si no es intencional, no es válido, pero si es intencional que se llene, que se sature, entonces está bien la obra. Por eso debe saberlo el coordinador. Como las del Bosco, como dice ahí. Exactamente. Tengo Harold, luego Alejandra. Mi duda es sobre si ya para este estilo ya se tenía desarrollada la perspectiva o solo han usado como una técnica muy parecida, porque veo de que se parece bastante a la técnica ya usada en el Renacimiento. Es que este es Renacimiento, o sea, el gótico flamenco es Renacimiento ya. O sea, pero Ah, tiene rasgos del gótico y tiene también del Renacimiento. Por ejemplo, esto, por la estética, se parece más al gótico, pero por el tema es más renacentista, por eso se llama gótico flamenco, o gótico renacentista, le dicen de la región flamenca. Entonces es Renacimiento, ya. Por eso aquí el punto de fuga se nota, se ve que está ahí. O sea, esto sí está coordinado según un punto de fuga que va hacia allá, ahí donde tengo el cursor. Bien, que tengo Alejandra. Buenas tardes, Buenas tardes. Lick. A pesar de que la obra dice que no tiene punto focal, ¿verdad? Como no, yo Yo, creo que es difícil de identificar, decía. bueno, es que yo lo interpreto como que está en la parte inferior, quiero ver, derecha, porque pues yo viendo la obra yo digo que en el punto inferior derecho hay bastante concentración de personas, entonces yo lo interpreto en que ahí algo está pasando. Entonces yo ahí veo el punto focal. Sí, podría ser. Y bueno, las tonalidades, si se fijan, vamos a hablar de tonalidad porque ya les voy a explicar dónde está otro posible punto focal. Aquí sí hay muchos personajes y están como concentrados en esta área, acá especialmente, pero estamos hablando como de 4 escenas diferentes. En estos que están acá, están haciendo como una ronda. Esos otros, no sé si lo están tironeando para tratar de pasarlo de un lado a otro. Estos otros están bueno, montando a hombros de compañeros sobre las espaldas como para luchar. Aquí hay alguien que está preparando algo, no sé si comida o algo, o está vendiendo. Entonces, hay varias escenas acá, pero a nivel de color, si lo vemos como color, aquí hay una zona de bastante iluminación que contrasta con esta otra. Entonces, estas son componentes que dan equilibrio a la obra. Uno es brillo, otro no es brillo. Entonces, eso genera equilibrio. Y entonces nos deja en medio, si les repito, hay un espacio semivacío acá,
que es como un aro, como un arco. No, un arco no, un aro sería alrededor. Entonces nos enmarca esta tensión de acá. Esos que están jugando como a hacer fuerzas, se están tirando de una cuerda a una correa a ver quién de los dos se cae. Entonces aquí es donde ubicaríamos un punto focal, pero pues sí es difícil. Si les aparece la obra y tienen que hablar de ella, pues entonces mencionen que es una composición compleja por la cantidad de elementos, donde es un poco difícil ubicar el punto focal. Punto de fuga sí es fácil, ese allá está. El punto focal es el que es un poco complicado. No sé, Alejandra, levanta la mano todavía. ¿No? Bueno, avanzamos. Vamos con el Bosco. Bueno, el de Bosco, pues si ya revisaron el material, pues él es uno de los más sobresalientes del gótico flamenco. Acuérdense que decimos gótico porque tiene elementos del gótico, pero se está desarrollando en la época donde en Italia, por ejemplo, y el resto de Europa ya hay renacimiento. La época de los disgustos con la iglesia y las eventuales reformas protestantes también están en ese mismo contexto. Entonces, con el Bosco tenemos a un pintor que es religioso, es católico. No sé, Alejandra, veo la mano siempre levantada. No, perdón. Ah, vale. Entonces, él era católico, pero está en una región en la que la iglesia pues seguramente tenía mucha crítica. Acuérdense que el norte pues había más protestantes, pero pues él no abandonó la fe católica, sino que utiliza los elementos simbólicos que logra construir y los que ya conoce también a partir de otros artistas, los utiliza como en un sentido moralizante. O sea, es para enseñar, para hacer que la gente reflexione acerca de los pecados que puede estar cometiendo. Si vemos animales, por ejemplo, ¿qué serían? Animales serían, o seres más bien antropomórficos, o sea, que parecen hombres y parecen animales. Esos son representaciones del pecado o de situaciones pecaminosas. También otro símbolo que él utiliza es un embudo, pero un embudo puesto sobre la cabeza o puesto al revés. Eso es como un símbolo de los falsos predicadores o de las cosas o de las mentiras o falsedades que se dicen, ese símbolo. Hay, por ejemplo, brazos cortados, piernas cortadas, esos son símbolos de herejía también. Entonces, él vuelve muy simbólicos las obras de él, y como son trípticos, o sea, un tríptico es una obra hecha en 3 segmentos, un panel central más 2 paneles laterales, entonces él divide también eso en 3 momentos. Hay algo que es similar a lo que se llama geografía celestial. La geografía celestial es cuando decimos hay un cielo, hay un infierno y hay un purgatorio. En su origen, el purgatorio no es un lugar, es una condición, pero con el tiempo eso se transforma en un lugar, y especialmente aquí en América, por ejemplo, es un lugar, no es una condición. Pero en esos lugares, en estas regiones de Flandes, pues es una mezcla lo que se hace también de estos espacios que existen en el ideario religioso. El paraíso, acá, Jardín del Edén sería en todo caso, el mundo presente, que es el mundo donde estamos nosotros, donde hay pecado, donde hay malestar, donde hay dolor, donde hay de todo, donde hay también rencillas, y el infierno, que sería el lugar de castigo para todos aquellos que las cosas las hagan mal. Es decir, hay una zona donde habrá un premio, a lo mejor, y hay otra donde habrá un castigo. En el panel del lado derecho de la obra, que sería el izquierdo nuestro, que observamos la pintura, encontramos algunos elementos referidos a la creación. Aquí tenemos Dios creando a Eva del costado de Adán, por eso Adán aparece como dormido acá, y Eva va emergiendo del costado de él. Luego tenemos acá la representación del pecado original. Ahí tenemos a Adán, Eva y una serpiente
antroposomórfica, sería en este caso, que tiene cabeza de ser humano, está ofreciéndoles un fruto. Acá. Y luego, pues el castigo. Ahí tenemos a uno de los arcángeles que con la espada pues los amenaza para que se vayan. Y aquí Adán todavía tratando de negociar y Eva llorando por acá. Y ambos se tapan pues su desnudez. Eso está acá. En el mundo presente pues es un carro de heno que es símbolo de las cosechas y de las cosas que se acumulan en la vida. Hay un séquito de personas de la élite, pero también hay campesinos. Y hay unos seres que van encabezando esa como manera de procesión, que son animales con piernas humanas, por ejemplo, o seres humanos con cabezas de animales. Les decía, estos son representaciones de los pecados. Hay otras más por ahí. Aquí tenemos un lazarillo con un ciego. Acá tenemos a alguien que le están extrayendo algo como una muela, le están revisando la boca. Y de este lado tenemos como la recepción de las ofrendas que sucedía dentro de las abadías o de los, ¿cómo se llaman estos? Los monasterios. En este caso son monjas. Entonces vemos las monjas que están recibiendo, están trabajando y en la faena, pues recogiendo lo que les llevan. Y esta que sería la monja superior, la que manda, vean que el cuerpo es grueso. Esto en esta época es símbolo ¿qué es esto? De gula, que es un pecado, de los pecados capitales. Es un símbolo de excesos y de riqueza. Acá, eso que ven acá. Entonces es como que nos está diciendo, miren, ellos les quitan y lo único que hacen es engordar. Acá, se lo comen todo, no trabajan. Eso les dice el Bosco con esta obra. Y dice, bueno, ¿cómo es que siendo católico hacía eso? Pues lo hacía con un sentido de moralizar, de enseñar qué es lo que está malo hacer. Y aquí tenemos pues lo del castigo, bestias que atacan a los seres humanos, animales extraños que están como llevando a los seres humanos a lugares donde seguro les dan tormento, fuegos, incendios, o sea, todo lo que la gente le podría temer en la vida cotidiana. Bueno, hay una reseña así general del Bosco. Aquí hay un poco de detalle. No sé si vieron esta ya de detalle, pues habrán encontrado por ahí que son muchos elementos simbólicos los que se representan y pareciera pues que es que no fuera una persona católica, ¿verdad? Quien la hace, pero acordémonos pues que es un sentido moralizante, primero, y segundo, está en una región en la que la Iglesia Católica tiene una incidencia un poco diferente a la que tiene en las zonas del sur. ¿Comentarios, preguntas? Déjenme conectar esto. ¿Qué dices? Sé que no tiene mucho que ver con la obra, pero quería preguntar sobre el Bosco. Me parece curioso que casi todos los pintores famosos, los pintores grandes, se inspiraron tanto en él. ¿Por qué pasó eso? Bueno, primero porque es uno de los que hacen como una ruptura con el tipo de arte que se estaba haciendo a la fecha. O sea, hay una ruptura con la obra de él. No vemos un arte moralizante o religioso, sino que vemos algo un poco más mundano. Y luego, pues estas obras estuvieron vigentes, fueron seguramente famosas en su momento en diversas regiones y entonces fueron estudiadas ya cuando se ubicaban dentro de las casas en las que se habían guardado. Estas obras las compraban los mecenas y las ponían en sus mansiones. Entonces los mecenas, como compraban mucho arte, pues fueron acumulándolo y eso lo exhibían en los grandes salones que tenían. Con el tiempo, esos lugares se volvieron bibliotecas o se volvieron como museos. No, tal vez museo no sea la palabra correcta todavía, pero lugares de exhibición en los que la gente podía llegar a verlos, especialmente quienes se dedicaban a aprender de las obras. Entonces, estas estuvieron vigentes, estuvieron presentes
siempre. Ups, permítanme. Vamos a seguir. Bueno, la nave de los locos, esta solo decirles que es igual, es una crítica al cristianismo, es una crítica a los monjes, como que dicen, miren, la gente de ustedes dice cosas un poco extrañas, y vean pues la abundancia con la que se muestran ellos por acá, y pues la gente pidiéndoles fuera de la barca. Entonces eso es una crítica, así debe entenderse esta obra, como una crítica a esa disparidad pues que había en la manera como se entendía el mensaje, ¿verdad? El mensaje cristiano, o sea, como es que la élite es la que tiene eh, los recursos y la gente pobre es la que no tiene nada. Y son ellos los que realmente sustentaban a estos que están aquí. Y por eso, bueno, el término, la nave de los locos. Bien, vamos a ir a este, que es donde vamos a detenernos más. Bueno, Jocelyn, dígame. Con respecto a la obra de la nave de los locos, que estaba arriba del árbol, no sé si es una lechuza o un búho. Bueno, yo al principio le vi como que era una cara, pero después le vi bien y pues no sé qué significará eso. Es como un búho. El búho es símbolo de sabiduría y de misterio también. Ese es el símbolo por ahí. Y si se fijan, bueno, aquí también hay comida amarrada. Y este que pareciera o que lo quiere alcanzar o lo quiere atrapar, el animal que está ahí arriba. Hay varios, de hecho, que están escondidos en medio de este árbol. Y el árbol está dentro de la nave. Así como un poco extraño. Fíjense que otro dato quizás con el Bosco, y por lo que mencionaba el compañero acerca de que se mantuvo vigente y que muchos se basaron en él, uno de los estilos que retoma bastante de la obra del Bosco es el llamado surrealismo. ¿Sí, Samuel? Sí, yo también ahorita estaba observando que en el árbol está amarrada una como banderita, ¿verdad? Pero la banderita tiene una luna. Eso tiene que ver tiene alguna relación con el Islam. Con el Islam, sí. Eso es algo del Islam también. Eso era alguna crítica también para la fe islámica. Acá. Se lo ubica así, efectivamente es una media luna creciente, el símbolo del Islam. En la zona norte casi no se conoció el Islam, pero o sea, se conoció, digo, presencialmente, pero sí de referencia se tenía por lo vivido en España y en la región de la actual Turquía, donde estaba el Imperio Bizantino. Entonces, es seguro que dentro del ideario católico, pues existía eh, que sería como sentimiento de rechazo y de victoria al mismo tiempo sobre el Islam. José Samuel, ¿te va a decir algo más? No. No, bien. Vamos entonces con el Jardín de las Delicias. Vean, esa es la parte externa. En la parte externa de este tríptico, pues el tríptico significa que tiene 3 partes. Esa se abre igual, las bisagras están ubicadas en estos extremos, y para acá. Y en él lo que se observa es una representación de que mejor les pregunto. ¿Qué es lo que se representa acá? El cielo y el infierno. Perdón, Ulises, y luego Samuel. Así como en las culturas, las antiguas, se ve así como el cielo y el infierno. Bueno, solo que las culturas antiguas no tenían idea del cielo y del infierno. Sí de lugares de castigo y lugares de premio, pero cielo y infierno aparece ya finales de la Edad Media en adelante. Samuel. Sí, según entiendo yo, esto es una representación de lo que es básicamente el universo, ¿verdad? Con la bóveda celeste, la tierra plana y el agua, ¿verdad? Y si no estoy mal, si no mal recuerdo, es sobre el tercer día de la creación aproximadamente, porque creo que uno de los extremos está Dios Padre y están los textos, ¿verdad? Que indican que Dios estaba creando todavía. Aquí. Correcto. Aquí tenemos a Dios Padre en esta parte de acá.
y está creando efectivamente bueno, separando no sé exactamente qué es lo que va el tercer día, pero la representación es justamente del universo. La bóveda celeste, las aguas interiores y la tierra plana en medio, rodeada de agua. ¿Sí, Samuel? Bueno, yo dije que el tercer día más que nada porque solo hay plantas y tierra y eso es lo que y tierra y agua, ¿verdad? Es lo que pasa en el tercer día de la creación, es cuando se separan la tierra de las aguas y brota la vegetación, pero no hay animales ni nada de eso, así que y todavía no parece haber un sol, que es lo que pasa en el cuarto día, ¿va? Así que tendría que ser el Sí, tercer día. tiene lógica, gracias. Tiene lógica. Bien, vamos a abrir el panel, los paneles más bien. Bueno, ya abierto, entonces encontramos 3 escenarios otra vez. Voy a partir del lado derecho de la obra, que es el izquierdo nuestro, y aquí tenemos la representación del jardín del Edén, en esta parte de acá. Entonces, aquí encontramos igual elementos de la creación. Aquí tenemos la creación de Adán y Eva, por ejemplo, acá. Y bueno, todos los seres, creo que para este momento ya estaban los animales, ¿verdad? Si mal no recuerdo. ¿Qué más? Bueno, hay elementos como extraordinarios, no naturales, también representados acá. Nos parecerían, si lo viéramos a detalle, y bueno, luego les muestro, esto lo viéramos como un poco extraño, algunos animales, pero es que hay que recordar que seguramente el Bosco no los conoció a todos los que representó, sino que los conoció, o sea, no los vio más bien, pero sí los conocía a partir de grabados, de pinturas o de dibujos. Entonces lo que hacía era basarse en ellos. Voy a hacer un paréntesis acá y nada más mencionarles un ejemplo. En el arte barroco acá en América, y bueno, Antigua Guatemala que está cerca, que donde vemos todavía bastante que se ha guardado en museos, los leones tienen rostro humano, es antroposomórfica la representación. Y entonces, bueno, ¿por qué era eso? Porque quienes lo hacían nunca habían visto un león, no sabían cómo era exactamente. Entonces hacen una mezcla de un ser que parece tanto humano como animal. Y es bastante antropomórfico. Parece que es una persona. Natalie y Janet tienen encendido el micrófono. Ah, perdón, Nick. Vale. Bien, entonces tenemos aquí ese panel. Ya vamos a ver un poco más de detalle de esto. El panel central es lo que representaría ese jardín de las delicias, que es más bien el mundo presente, es donde nosotros vivimos. Y hay una representación de placeres y de pecados acá bastante extensa, pero al mismo tiempo muy simbólica. Es decir, no se entienden de una sola vez, sino que hay que conocer los códigos para poder entenderla. Por ejemplo, las fresas, las granadas, y otros frutos son representaciones de la lujuria. En el caso de las ostras también, ¿cómo se llaman estos otros animales? Los pájaros son representaciones también de lujuria o de pecado. Entonces, todo eso está representado por acá. Hay diferentes frutas, hay unos seres que parece que están siendo engullidos por estas frutas o por esos animales, y es una pues cantidad bastante amplia de figuras. Si vemos a detalle esto uno por uno, podemos encontrar muchos elementos simbólicos. Acá donde les decía que los pintores ya del siglo XX, a inicios del siglo XX, hace exactamente 100 años, estábamos en el auge de un estilo que se llama surrealismo. Y el surrealismo lo que hace es incluir seres fantásticos, escenarios fantásticos también extraordinarios en las obras. Y eso es porque utiliza lo que se llama el elemento onírico. Y onírico se refiere a los sueños. Entonces, aquí pareciera que solo en el mundo de los sueños pueden existir cosas así tan extrañas, extravagantes, como lo vemos por acá. El tercer panel está dedicado, digamos, a la región de castigo, al pecado, y aquí vemos igual un simbolismo bastante amplio, una ciudad en llamas,
personas que se dirigen o son conducidos hacia ese lugar, o sea, caminan hacia ese lugar que pareciera que es un sitio de destrucción. Y mientras caminan, pues hay diferentes elementos simbólicos. Hay orejas con cuchillos, ese otro personaje que parece troncos y árboles o arbustos, pero se metamorfosean con torsos humanos. Tenemos acá también seres antroposomórficos. Este, por ejemplo, tiene cuerpo de humano, pero tiene cabeza de pájaro y está devorando a una persona y luego está defecando a las personas que se traga, cayendo como algo como si fuese como una letrina. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos esto que pareciera como un enano metido adentro de un yelmo, de un casco de armadura, y un cerdo que tiene un tocado como si fuese una monja. Entonces, hay bastante imágenes que si las hubiera hecho estando en Italia o estando en España en esta época, seguramente lo hubieran detenido, lo hubieran por lo menos interrogado, porque se consideraba pues eso pecaminoso y blasfemo en mucho también. Porque en el sur, recuérdense que la Santa Inquisición tuvo más presencia. No significa que en el norte no persiguieron, no asesinaron gente en nombre de la fe, porque sí lo hicieron, y lo hicieron tanto católicos como también protestantes. Pero en el sur, especialmente, la Santa Inquisición puso mucho más énfasis en perseguir situaciones como estas que les muestro ahí. Vamos a ver un poco de detalle. Eso es algo que se denomina, no sé si lo vieron acá, y recuerden el trampantojo, los trampantojos. ¿Qué es un trampantojo? No. ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? ¿Harold? Hasta como lo podría definir yo, sería como ilusiones ópticas que nos hace ver algo que no es. Exactamente, sería como, no hay problema, Daniel, como dice Harold, son ilusiones ópticas. Trampa-antojo literalmente significa trampa para el ojo, y una trampa para el ojo es una ilusión óptica, o sea, algo que parece que está ahí, pero que efectivamente no está. Entonces, en este trampa-antojo vemos un rostro, pero al verlo a detalle, lo que encontramos son animales un poco extraños. Vean, una serpiente extraña por acá, unas lagartijas, este otro que pareciera una mezcla entre un insecto y una lagartija. Acá vean cuántas patas tiene, pero tiene una coraza. Aquí hay otra lagartija también que se mueve. Esta otra que pareciera como un renacuajo, otra lagartija de 3 cabezas. Se supone que esto, en la posición en la que está, es parte de la creación, o sea, son los seres que van saliendo, que van siendo creados, pero aquí pareciera que es desorden, ¿verdad? Porque esto no hay orden acá. Son extraños, son antinaturales las figuras que aparecen ahí, pero visto de lejos es una persona de perfil. Muchos dicen que Salvador Dalí, que conocemos del surrealismo, lo tomó para algunas de las obras que él realizó. Esta figura de acá. Bueno, cuando veamos el surrealismo lo vamos a ver. Luego aquí también hay otro trampantojo. Quiero ver, Daniel, ¿sí? Licenciado, yo una vez con mi hermano vimos un video en el que más o menos decían que en esa escena, como que lo que hace el Bosco es que parte la imagen en dos, en el que están Adán y Eva, que de un lado, por decirlo, del lado de Adán ponen elementos buenos, animales más bonitos, por así decirlo, y que del lado de Eva ponen elementos como ese, como el trampantojo que usted mostraba, y esos animales así como para decir que por ella, que fue ella la que condujo al pecado, y que por eso es que esa es como una dualidad que hay en esa primera escena. Podría ser una interpretación válida, porque efectivamente, pues a este lado los animales son un poco extraños que están saliendo de acá, y de estos lados solamente son aves, unos unicornios por ahí, unos como ciervos, elefantes y otros más. Podría ser una interpretación, pero yo no he encontrado información así en libros, ¿verdad? Sobre
sobre eso, pero es una interpretación que puede ser válida. Ahí sería ver bien ya un poco más a detalle todo esto para ver si efectivamente es así. Ahora, en la posición que está de la obra, no la de nosotros, sino de la obra, ese es Dios Padre. Entonces, Dios Padre tiene a su derecha a Adán y a su izquierda a Eva. Y acuérdense que a la derecha se asocia a lo bueno y a la izquierda se asocia a lo malo. Entonces, la interpretación puede ser válida. Bien, ¿alguien más? Acuérdense de los trampantojos, porque más adelante vamos a ver más trampantojos. Daniel, no sé si hay algo más. No, no iba a decir más, pero aprovechando, usted había mencionado que en el centro también había otro trampantojo, pero creo que no dijo en qué consistía. Ah, fíjense que no lo tomé más a detalle, pero si hay uno acá. Eso es la cara de un ser, pareciera que es como un felino. Aquí. O sea, son como flores, son como pétalos de flores y algunos elementos extraños que nacen hacia arriba, convirtiéndose como en otras flores. Pero aquí hay un rostro también. Entonces parece como un ser que está levantando los brazos para sostener como si fuese una torre todo lo que está alrededor. O sea, de hecho es parecer una fuente por la posición en la que está, pero aquí hay un rostro también, un trampantojo. Bueno, vamos a avanzar. Otra escena más del centro. Fíjense que he buscado así como algunas de estas a detalle, pues y me ha costado un poquito encontrar. Entonces, así como muy detallada no la tengo, pero sí pueden observarse pues diversas escenas. Aquí una pareja dentro de una ostra. Les decía que las ostras es un símbolo bueno, en general una concha o una ostra es un símbolo de fertilidad, pero en este caso pues es algo sexual. Y del trasero están saliendo perlas acá. Estos encerrados dentro de una que pareciera ser un fruto, también es símbolo de lujuria. Estos otros alrededor de esta como mora que están comiendo. Vemos diferentes parejas en muchos lugares. Ese otro, vean, con las manos en los genitales y hay un fruto también del que salen pájaros. Estos otros igual. O sea, hay una cantidad de representaciones que hacen alusión a la lujuria. Y bueno, dice, bueno, pero ¿qué está haciendo el Bosco con esto? Le está dando propaganda. Pero no, realmente el sentido es moralizante. Es la idea de enseñar de manera clara para aquellos que no pueden leer y que no saben cómo se interpretan pues las cosas. Entonces pues lo muestra de esa manera, de manera gráfica y fácil seguramente para quienes lo explicaran, poder hablar de diversos pecados. No me sé el 100% de toda la simbología que aparece acá, les aclaro eso, pero pues creo que haciendo una búsqueda en internet así despacio, con suficiente tiempo, encontramos detalles de todo eso que aparece por acá. Vamos a ver otros más. Eso está del lado del panel de los pecados. Ese que les decía, vean, está devorando y del trasero también de este aparecen aves y humo, como si algo se estuviese incendiando dentro. Y luego pues los defeca hacia como un pozo en el que vomitan, otros también están defecando monedas. Esto probablemente critica a la usura o a ¿cómo se llama? El pecado. Avaricia, la avaricia. El de la, ¿cómo se llama este? De la vanidad, acá, que es este que ven acá. Ahí, en el trasero hay un espejo. Y bueno, son cantidades muy grandes de símbolos que el Bosco nos dejó por ahí. Estos son símbolos de pecado. Vean, las manos atravesadas por cuchillos, son símbolos de trampa, de pecado, de usura. Y los juegos también, como los vicios, ¿verdad? Y seres monstruosos mezclados con seres antropomórficos. Están otros. Y bueno, acá es las orejas con cuchillos. Este otro que pareciera que todo su cuerpo es como un edificio. Y hay varias escenas dentro de él.
polillas, barcos, incendios. O sea, el Bosco estaba, para la época, diríamos nosotros, estaba en otro nivel. Como dicen ustedes, estaba fumado. Nos representa una creatividad increíble. O sea, eso es lo que debemos de entender del Bosco. Es una creatividad muy grande la que tenía, una facilidad para representar críticas sin ser, ¿cómo digamos? O sea, sin utilizar símbolos, digamos, como que poco se entendieran, sino que son fácilmente de entender muchos de ellos. Esto, por ejemplo. Y hay textos, por cierto, por ejemplo hay por ahí también otro que tiene el texto. Bueno, hay unos que simulan texto, pero hay otros que sí son texto, hay palabras escondidas por ahí y hay también partituras con los signos ahí de la solfa. Personas devoradas por estos animales extraños. Los símbolos de la peste, de la muerte. Y bueno, toda una historia ahí con el Bosco. Bien, hasta ahí nos quedaríamos con Flandes. Flandes es, digamos que muy representativo, además les repito, gótico flamenco, pero es una transición del gótico al renacimiento en esa región. Luego, esto que vamos a ver es renacimiento, pero decimos gótico renacentista porque mientras en el resto de países el renacimiento avanzaba, en este otro tardó un poco más. Y cuando se desarrolló con elementos propios del gótico. Uno de ellos es el mudéjar. De hecho, el mudéjar aparece en la época gótica, pero luego se implementa mucho del trabajo durante el Renacimiento. Y acá vamos a verlo, bueno, quizás antes, ¿qué es el mudéjar? Mudéjar es un término que se utilizaba para denominar a los musulmanes que se quedaron en España luego de la Reconquista. Es como les dijera, lo contrario es cristianos que se quedaron bajo el dominio musulmán. ¿Cómo se llamaban esos? ¿Cómo se llamaban los cristianos bajo dominio musulmán? Mozárabes, ¿sí, no? Correcto, muy bien, gracias Samuel. Y Harold, confirmando. Sí, eso también iba a decir que eran los árabes. Muy bien, son los mozárabes. Pero ahora entonces, lo contrario sería musulmanes bajo dominio musulmán. Perdón, musulmanes bajo dominio cristiano. A eso se le llamaba mudéjares. Y los mudéjares eventualmente se tuvieron que acoplar a la nueva realidad y se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es tolerante, no tolera otras religiones. Eso es parte de los preceptos que maneja. Hay que convertir a todos al evangelio. Entonces, eventualmente se convirtieron, y especialmente en esta zona, lo tuvieron que hacer, igual que los judíos, muchos judíos, porque pues acá es donde se establece con mucha fuerza lo que se llama el índice de la Iglesia Católica, la Santa Inquisición, o el llamado Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe. Entonces, estos eventualmente se tuvieron que convertir al cristianismo. Mientras estaban en ese proceso, en esas generaciones que tenían todavía que sería como una identificación bastante grande con la manera como construían ellos. Entonces se erigieron iglesias en las que, al menos de manera externa, utilizaron técnicas decorativas como las hubiesen usado en las mezquitas, solo que no utilizaron tanto color, era un poco más la idea de la realización de las obras, dejando visto el material, especialmente el ladrillo rojo, ladrillo de barro, con azulejos en la superficie. Les voy a saltarme esto para que lo revisen ustedes luego si no lo han visto. Vamos a la imagen y aquí tenemos ejemplo. Vean, esto es como simulando la caligrafía, esto a través ¿cómo se llama esto? De azulejos. Luego tenemos
tracería, por ejemplo. Estos son como los paños Becca, que eran como azulejos, no, como no azulejos, perdón, son bueno, ya me voy a acordar del nombre, son, es un tipo de ladrillo que deja ver a través de él, pero colocado sobre las paredes. Luego, trifolios, eso es gótico, esto de acá. Celosías, gracias Daniel, eso es celosías. Algo así es esto, como celosías colocados sobre las paredes. Y bueno, la utilización les decía, de material eh, sin mucho acabado externo. Aquí tenemos una torre. Y ahí vemos, eso que vemos de color son azulejos. El resto es ladrillo propio de la construcción. Y se utilizan también elementos como la cería, la taurique y en general un tipo de decoración muy similar al arabesco, o sea, una mezcla de ellos. Y pues, visto de cerca, lo vemos así. ¿Ven? Eso es azulejo. Todo lo que ven en verde y blanco es azulejo. Lo demás es material del que está construida el edificio, que es ladrillo rojo de barro. Estas técnicas vienen a América. Bueno, si ustedes se mantienen en las carreras donde están, dentro de un año van a estar viendo el barroco en América. Y entonces el mudéjar es uno de los estilos que se estudian también. Porque aquí en nuestro país no hay, porque pues tanto terremoto, y aparte de eso, pues a la gente no le ha gustado el guardar las cosas viejas, las cosas antiguas, y entonces si algo se dañó, pues lo botan y lo hacen nuevo. Eso ha sido así desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso aquí en nuestro país es raro. Sin embargo, sí hay en algunas de las iglesias coloniales, hay algunos elementos que nos recuerdan eh, este estilo. Vean aquí en más detalle. Vemos los azulejos, estos son como platos, algunos cuadrados que forman como el efecto dominó en el color de una tabla de dominó, perdón, o de ajedrez. No dominó, bueno, dominó no, de ajedrez sería. Y otros acá que simbolizan estrellas. Entonces, vemos menos, bueno, una flor de lis también acá, esa es una flor de lis. Vemos menos escultura, menos relieve en los exteriores, porque pues la prohibición en el Islam de la creación de imágenes. Aquí tenemos otros, lo que les decía, la cería, por ejemplo, aplicada a los exteriores. Eso pues es mudéjar. Aquí hay una mezcla en este es el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Si recuerdan, vimos Guadalupe, ¿verdad? Guadalupe de Cáceres, en Extremadura, en España. Esa es la versión original de la Virgen de Guadalupe. Los españoles, muchos de los que vinieron, tenían un culto bastante grande hacia la Virgen de Guadalupe. Y por eso no es extraño pues, que hayan utilizado esa advocación dentro del proceso de conquista y de evangelización acá en América. Entonces, el monasterio, ya la última, como digamos, versión de ella, es este tiene tanto elementos románicos, góticos, renacentistas, tiene también algunos elementos que son mudéjares y góticos, pero de una variante de gótico que solo encontramos en esta región. Este que ven acá es una variante del gótico que se llama flamígero. ¿Y por qué se llama flamígero? Bueno, primero, la doble acepción del término, pues hay elementos de Flandes, acá en la región, pero también porque las formas recuerdan como llamas, como flama de las velas. Ahí tenemos un rosetón por ahí.
Y bueno, la vista del material. Se ve exactamente cómo va. Vamos a ver, bueno, escultura hay pocas. Esta es alguna de las que se han encontrado. Es una representación de San Pedro, pero pues escultura es muy poca. En cuanto a la pintura, igual en este monasterio de Santa María de Mediavía de Taurel, Teruel, perdón, de Teruel. Aquí lo que sucedió es que, bueno, el edificio es en sí mudéjar. La arquitectura es mudéjar. Aquí pueden ver la vista del material, ¿ven? Que se vea la piedra, la utilización de azulejo, en este caso como platos, como recubrimientos también de las columnas. Aquí también elementos decorativos. Todo eso es mudéjar. Pero también dentro de la estructura, resulta que estaban haciendo reparaciones en la bóveda de la iglesia y pues quitaron unas tablas. Cuando retiran las tablas, vieron que había un espacio amplio entre la bóveda y el techo y la techumbre. Entonces, cuando revisan más, se encuentran que había toda una estructura de, de tabicas, que son unas tablas con pinturas que estaban ocultos a la vista. Entonces, van a retirar la cubierta más reciente de la bóveda y entonces deja ver ese tipo de ¿qué sería? De bóveda eh, propiamente del mudéjar. Así se ven las bóvedas mudéjares. Todas esas son tabicas, se llaman. Cada uno de esos elementos que ven ahí, todos son pinturas. Dicen, pero ¿cómo los veían? Pues probablemente no eran como para que los vieran así de cerca. Y pues por eso quizá hay también una variedad tan amplia de temas tratados ahí. Eso era como los vitrales que tenían escenas de pequeño formato, pero que estaban allá en la parte más alta de la iglesia, en la zona del claristorio. Entonces difícilmente desde abajo se iba a entender qué era. Entonces algo así sucedía con esto. Pero la mayoría de las tabicas estaban en buena situación y pues se lograron restaurar. Aquí hay elementos, estos que observan acá, las tabicas, que son cada uno de los cuadritos que ven ahí. Los aliceres son estos, ¿cómo se llaman? Bueno, las escenas que van aquí a los lados. Los canes zapatas son estos bloques de madera que son los que sostienen las vigas principales. Esas vigas se denominan tirantes. Son estos de acá. Cada una de esas vigas son tirantes. Lo que las sostiene se llaman canes zapata. Luego las tabicas y los aliceres, les decía, pues los elementos decorativos que van en los laterales. Estas son algunas de las pinturas que se han encontrado y como ve, pues es una variedad amplia de temas. Este es probablemente una representación de San Jorge el Dragón. Acá. Esta es la lucha entre un león y un centauro. Esta pareciera una sirena. Me dice, mire, pero no tiene cola de pez. Es que las sirenas en el mito original no son peces, son aves. Bien, podría ser una arpía. También me dice, mira, puede ser una arpía. Sí, iconográficamente puede ser cualquiera de las dos. Pero por la cola, que asemeja también a la de un pez, es más probable que eso sea una sirena. Una pareja teniendo ahí un poco de intimidad bajo las sábanas, algo cotidiano. Unos juglares, que eran los que se encargaban de cantar o de contar historias en las plazas, y artesanos que están trabajando. Estos están pintando las tabicas, estos decorando tabicas también. Y aquí este pequeño aprendiz o quizá un oficial les está, oficial me refiero en el sentido del oficio artesanal. Si se acuerdan cuando veíamos los gremios estaban constituidos por maestros artesanos. Cada maestro artesano tenía un taller y dentro del taller estaba el maestro artesano como cabeza, luego seguían los oficiales y después los aprendices. Entonces, eso es lo que vemos por acá, atestiguado pues en las imágenes. La variedad de colores son bastante brillantes, son niños en la mayoría, eso significa que tienen mucho color naranja,
y por lo tanto la paleta pues es predominantemente cálida. Bien, aquí un poco del gótico flamígero y gótico plateresco. Este lo van a encontrar también como renacimiento. Hay una mezcla ahí de los términos. Flamígero y el gótico plateresco es casi que hablamos de lo mismo. Igual cuando decimos gótico isabelino, es casi que estamos hablando del mismo tipo de obra. Ahí les dejo un poco de texto. Aquí sobre los reyes, la corona de Aragón. Bueno, Castilla y Aragón, que eran los reyes, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Esos son los reyes católicos que se les llama, porque profesaban esa religión. Acuérdense que España estaba completamente bajo el dominio de la religión católica, igual que la mayor parte del territorio italiano. El resto aquí arriba es que había una mezcla, había protestantes y habían también católicos. Pero aquí no, por eso se les conoce a ellos como los reyes católicos. Bueno, ¿cómo se llama esto? Los escudos de armas de ellos, pues son estos, Castilla y Aragón. Castilla y Aragón, que es la forma de un león. Cada vez que había una unión matrimonial, cambiaban los escudos de armas de la familia. Entonces acá hay uno, el águila, que es un símbolo de Juan el Evangelista. Se dice que la reina Isabel era devota de San Juan ¿cómo se llama el Evangelista, y por eso pues el águila aparece en el emblema. Y luego tenemos la corona acá, y luego los elementos que le representan, las armas, las armas propias del escudo de Castilla y León, un castillo y un león. Aragón y Sicilia, que esos son los territorios anexados en la región de Italia actual. La conquista del reino de Granada, simbolizado con una granada. Esta granada la vamos a ver también en el barroco acá en América, en México, en el virreinato que estaba acá más en la región de Centroamérica. Y no, perdón, ese no es el otro virrey, el virreinato estaba en Perú. Aquí era siempre la misma de México, pero en esta región pues también vamos a encontrar este símbolo, el de la granada, el símbolo de la conquista de Granada. En algunos lugares se cambia, es decir, no se entiende por los arquitectos muy bien exacto qué se refiere, y algunos lo toman más bien como elemento decorativo. Entonces acá en América lo cambian por las piñas, que eran frutas pues que comienzan a tomarse de acá, y así otros, pero principalmente piñas. Luego quiero ver, bueno, esto, el yugo, que es lo que se les coloca a los bueyes para que jalen la carreta. Este es un símbolo ¿cómo se llama? De Fernando, del rey Fernando. Y nos habla acerca de la fuerza. Y las flechas son símbolo de la reina Isabel. Las flechas están hechas un nudo, y eso es porque el símbolo que quieren darnos a entender acá es la unión. Entonces, la fuerza y la unión, la fuerza del rey Fernando y la unión de los reinos a través también pues del reinado de Isabel. Si ustedes agarran una flecha y la doblan, la van a quebrar, pero si agarran ¿cómo se dice? El haz o el rollito de flechas y lo intentan quebrar, no lo van a poder hacer. Es porque mientras más sean, es más fuerte. Ese es el símbolo que tienen por acá. Esa frase, tanto monta, se refiere a que tanto poder tiene el rey Fernando como el poder tiene la reina Isabel. A eso se refiere tanto monta. En otros emblemas que vamos a encontrar, especialmente aquí en América y en el barroco de isabelino en España, aparecen unas columnas en los extremos. Llaman las columnas de Hércules a esas. Se decía que era el confín del mundo. De ahí en adelante no había nada. Entonces había un emblema que también lleva, decía non plus ultra.
que es algo así como no hay nada más allá. Cuando descubren América, le quitan el non y ponen solamente plus ultra, que significa más allá, o sea, que hay algo más allá de las columnas de Hércules que llamaban. Hay muchos símbolos acá. Esto lo van a ver luego en barroco, como les digo. Cuando se llevan historia 4, dependiendo de la carrera que tomen, pues ahí va a aparecer. Bien, vamos a ver imágenes. Este es el llamado isabelino, que es un tipo de gótico mezclado con elementos renacentistas en los edificios. Ahí van a tener las características. Y pues es monocromático o bicromático en algunos casos, siempre colores así suaves. En algunos vamos a encontrar que se ve el material con el que están construidos los edificios. Eso es también parte del estilo mudéjar. Entonces todos estos movimientos o estilos están mezclados, no van por separados. Aquí, lo de la flama que les mencionaba. Y ahí tenemos. De estos hay algunos edificios de México, en Guatemala, que tienen esta característica, que parecen una flama. Bueno, todos los símbolos ahí, estos son símbolos de María, son la flor de lis. Y aquí otro más. Vean que bastante detalle, mucho trabajo de escultura acá, pero sin sobresalir mucho. Ahí tenemos flamígero. Y los emblemas que les mencionaba, por eso les explicaba el anterior. Esos no todos son iguales, no todos cambian. O sea, cambian dependiendo de lo que nos dice la heráldica. Heráldica es la disciplina que estudia los escudos de armas. Ahí tenemos el yugo por un lado, acá, casi no se ve, y el as de flechas de este lado. Fernando, Isabel. Entonces, cada vez que ustedes vean esos símbolos, sepan que se están refiriendo a los reyes Fernando e Isabel. Ahí tenemos. Esta es Santa María de Guadalupe. Y nos quedamos por ahí. No sé si hay alguna pregunta. Voy a detener la grabación por acá.